es Javier Márquez, nosotros somos el grupo Renacer y estoy con el grupo de jóvenes. Empiezo con... Yo soy Elena Espinosa. Guadalupe Espinosa. Cristian. Héctor Cabrera. Gerardo. Karen. Francisco. Y bueno, nosotros pertenecemos al grupo... Y atrás de las cámaras, el amigo Alvin. Nosotros pertenecemos al grupo Renacer, de la tercera iglesia Betania, y hoy vamos a hacer algo especial. Hacemos el cierre de nuestro primer bloque de las bienaventuranzas, que es bienaventurados los que Son humildes. Los mansos. los que lloran. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el cielo. Ok. La segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los Mansos. porque ellos por heredad. Amén. Bien, muy bien. Vamos a dar inicio a este foro de discusión y de opiniones para ver qué tanto avanzamos en el tema de manera aplicable con nosotros. Y pues vamos a ver el diálogo pues, también a los jóvenes que opinamos sobre esto. Algo que quedó muy resaltado, que este primer bloque tiene que ver con la necesidad de creer en Jesús por el tema del perdón. ¿Por qué lo relacionamos de esta manera? Porque el tema del perdón tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y las tres primeras bienaventuranzas están muy ligadas con el perdón, que pues, apunta a la figura de Jesús. Mencionábamos nosotros que el tema del perdón y el tema de creer en Jesús pues es complicado y es hasta cierto punto sobrenatural, porque pues se puede decir que creer en Dios pues tal vez es fácil, pero creer en Jesús como una figura humana, como un semidios, pues podemos decir que humanamente es más difícil, ¿no? No sé, yo lo confieso, en un inicio a mí me costaba trabajo como decir, bueno, sí creo en Dios, pero como que la figura de Jesús como que no me sentía yo tan seguro, como que mucha incertidumbre, muy convencido. No sé si solamente a mí me pasó o a alguno de ustedes les esté pasando, pero creo que hasta cierto punto es difícil porque tiene que ver con el perdón, tiene que ver con el reconocer, tiene que ver con el hecho de que te duela que cometiste un error y a modo de que tú decidas obedecer a Dios, ¿no? O sea, yo creo que es difícil y de antemano la Biblia lo dice, que es una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que natural, o sea, algo natural del ser humano no es. Mencionábamos la primera bienaventuranza, que es bienaventurado los pobres de espíritu, y nosotros les dimos dos aplicaciones. ¿Recuerdan cuáles son esas dos aplicaciones? ¿Alguien que me lo pueda decir? Una era pues, reconocer que tienes ausencia de Dios en tu vida. Una, reconocer a nivel espiritual que el ser humano reconozca que tenga ausencia de Dios. La segunda y la humana, ¿cuál sería? Cuando te equivocas. Bien. Que reconozca cuando te equivocas, ¿no? Porque yo creo que el ser humano siempre como que va a querer justificarse y es muy difícil aceptar cuando te equivocas y más delante de las personas. Ahora bien, en un principio hicimos la mención, yo les dije que cuando nosotros escuchamos una verdad bíblica, Dios empieza a trabajar en nosotros, porque entra la palabra en nosotros y la palabra es como de dos filos. No entra vacía, o sea, no sale, así como corta de entrada, pues también quiere de salida, así es la palabra de Dios. Y algo empieza a cambiar en nosotros. Yo lo dije de burla, ¿no? Que Dios, cuando sabemos una verdad bíblica, empieza a trabajar tu carácter. Yo les pregunto, ¿qué opinan en su vida personal? ¿Alguien quiere opinar referente a que si le pasó algo donde, si la circunstancia lo obligó a reconocer que se equivocó, tomando en cuenta que es nuestra genética, la genética del Padre? Nosotros nos parecemos al Padre, tenemos que reconocer que nos equivocamos. ¿Alguien? Solamente a mí. ¿Alguien le pasó? Yo sé. Bueno, a mí, desde que pues hemos estado viendo las bienaventuranzas, me ha pasado, pero creo que más en esta semana fue cuando estuvo trabajando más conmigo. Hubo una situación en la que quizás, bueno, al momento en el cual hacemos algunas cosas, en ese momento quizás las hacemos mal, pero no las pensamos. Y
pues quizás yo en algún momento hice algo mal y no lo sabía, o sea, la otra persona como que no me lo dijo, o quizás, sí, o sea, no se acercó a dialogarlo conmigo, eso, ¿sabes qué? Me siento mal por esta actitud que hiciste, o esto, ¿no? Y en la semana platicaba con ella y le decía, ¿sabes qué? Pues reconozco que me equivoqué, reconozco que fallé, pues quiero pedirte una disculpa porque sé que estuve mal al hacer eso, y sí, es como de que sientes, ching, ya empecé. Y empiezas es difícil reconocer que te equivocaste, pero pues es hacerlo mejor y decir, lo siento, pedir un perdón. Y creo que esta semana fue cuando más esta bienaventuranza estuvo trabajando más conmigo. ¿Alguien más? Pues yo en mi caso pues sería como que primeramente lo estuvo así tratando conmigo más que en esta semana, pues a días anteriores a incluso escuchar la bienaventuranza, cuando pues yo la verdad a veces pues no reconocía mucho las cosas, yo siempre quería así como tener la razón y cosas así, a pesar de que pues realmente yo fuera quien estaba equivocado. Y al sentir esa necesidad pues de Dios en mi vida, pues Él mismo empezó a obrar y empezó a cambiar en mí muchas cosas, y me ayudó a darme cuenta pues de que no siempre lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo opino y luego hago es lo correcto, pues es lo que realmente Dios quiere. Y pues así de esa manera empecé a comprender, y Dios empezó a trabajar conmigo de que pues se tiene que ser humilde, pues, y tienes que entender que realmente no siempre vas a tener la razón, que hay veces que hay que escuchar y aprender a escuchar más bien a las demás personas, y asimismo también pues cambiar un poco pues tu actitud, empezar a cambiarla y empezar a tener en cuenta pues que pues es necesario tener a Dios en tu vida. Es algo curioso que es la primera bienaventuranza, ¿no? O sea, es la primera. Jesucristo avanzó, digamos, con las leyes del reino de los cielos y dijo, reconozcan, porque yo creo que en general no se puede avanzar en una madurez cristiana, o no se puede avanzar en tu vida si no aceptamos este primer principio. Para empezar, que tenemos ausencia de Dios, ¿no? Que necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos salud, pero también pues no podemos avanzar si nosotros no entramos como en ese estado vulnerable a decir, oye, pues sabes qué, me equivoqué, tal vez mi conducta no es la correcta, tal vez mi responder no es el correcto, ¿no? Pasa también en el ambiente espiritual, que hay personas que tenemos mucho tiempo en el Evangelio y queremos tener prácticamente la razón de todo porque conocemos una verdad bíblica, y yo creo que es una de las cosas que más me pasa a mí, porque hay un ego espiritual, ¿no? que se acerca a una persona, y cuando uno tiene un conocimiento, viene otra persona que te quiere dar una palabra, y como que muchas veces así como que, pues tú qué me vas a enseñar, ¿no? Si yo sé más que tú de la Biblia, ¿no? Y llega a pasar. Digo, a mí es algo que me cuesta trabajo, pero tuve que reconocerlo yo en el transcurso de la semana, que por más barreras que yo puse, yo digo, bueno, o sea, es de parte de Dios, tienes que escucharlo, es de provecho para ti. Venga de la persona que venga, ¿no? Llámese un pastor, un amigo cercano, etc, 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 ¿verdad? Y obviamente, pues humanamente, pues es una batalla que yo creo que cada tercer día me toca luchar a mí con mi esposa, ¿no? De que tengo que reconocer algo que me dice, ¿no? Pues ella me conoce, al final me toca reconocer, pues, el hecho de que pues, realmente lo que me está diciendo es cierto, ¿no? Me dice, Javi, pues es que tú eres así, aplícate con esto, ¿no? Y yo, oye, no, pues voy a encierro en el baño, porque no me puedo salir a la calle, pero al final, pues tengo que reconocer que decir, bueno, pues ella me conoce, ¿no? Conoce muchas áreas de mi vida, entonces pues tengo que escucharlo, ¿no? Aunque me cueste trabajo, porque yo creo que eso es lo difícil. Sí, pues sería también así como pues intentar, ¿no? Necesariamente ablandar tu corazón y tratar de abrir tus oídos para escuchar a las demás personas, y no pues encerrarte pues en tu propio pensamiento, en tus propias decisiones. Decíamos en un principio que realmente sí es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, ¿no? Que realmente si el Espíritu no sensibiliza, muy difícilmente tú te vas a dar cuenta o la actitud que estás tomando o las decisiones que estás tomando, ¿no? Es muy difícil. De hecho, la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, pues si nosotros tenemos una conclusión humana, pues es saber expresar, ¿no? Tu tristeza o tu alegría con emociones sanas, ¿no? Pero de manera espiritual es que realmente te duela el haberle fallado a Dios. Oye, yo pequé, pero híjole, la verdad sí me pesó, ¿no? No me contuve, respondí de tal manera, maldije, hice algo,
pero en verdad me pesó, ¿no? O sea, como dices, chale, ¿no? También la podemos relacionar con la primera también hecho. Claro, está muy claro. Porque realmente si una persona no siente que se equivocó, dices, ay, como que, pues ya contestaste, de modo, ¿no? O sea, puedes poner mil ejemplos como decir, pasó cierta circunstancia y, uy, pues ya contestaste mal. Pues ahora, ¿qué tienes que decir? Oye, pues sabes qué, reconozco que me equivoqué, ¿no? O sea, deseamos que es algo sobrenatural porque solamente el Espíritu Santo puede poner ese sentir, que no es natural en el ser humano, no es natural. Obviamente yo, pues, en mi círculo familiar, pues tengo que lidiar con ciertas áreas de, pues, tanto familiares como de mi familia como familiares, que es mi familia cercana, que me toca tomar las manos, ¿no? Que yo digo, híjole, pues no me... Tal vez lo que me dijo mi papá, me dijo mi suegra, me dijo mi mamá, mi hermano, como que no, pero pues en mis oraciones está que Dios ponga ese sentir, pues de hacerme sentir lo que está pasando a la otra persona, o de cierto modo por qué la persona está respondiendo así. Y yo pues obviamente puedo sincronizarme con Dios, ¿no? En ese sentido. No sé si alguien quiere aportar algo referente al sentido. En el transcurso de la semana yo hice muchas cosas que después dije, sí, ¿no? Y les platico una rápida. Entró una persona nueva a trabajar que ya estaba trabajando y pues entró de una manera especial, ¿no? Realmente corrieron una persona por su trabajo, pues regresó ella. Tiene muy buen trabajo esta persona, pero al final terminamos hablando de él. De manera profesional realmente no fue un chisme, porque pues analizamos, bueno, chisme no, analizamos su nueva entrada y después al platicar con él yo le mencioné algo y él se dio cuenta que efectivamente pues estábamos hablando de él. Y aunque no fue negativo, porque nosotros no estábamos hablando negativo de él, al final terminamos hablando de él y él se dio cuenta y pues yo sí dije, no, o sea, sí me pesó como no haber sido prudente, vaya, no decir, chale, no pude haber sido más prudente en eso, pues, que pues simplemente hablé de más, ¿no? Hablé de más. Y pues la verdad sí me pesó, ¿no? Porque pues para un hijo de Dios, pues no, o sea, simplemente como que dices, ay, otra vez, ¿no? El prejuicio, el opinar, como que a veces sí pesa, ¿no? No sé, ¿alguien más? Es que, bueno, yo siento pues de que sí está bien que te arrepientes, ¿no? O sea, si dices, la regué, estoy arrepentido o estoy arrepentida, pero si lo vuelves a hacer una y otra vez, entonces ahí es cuando está el detalle. Yo me imagino eso. Y otra cosa es de que escuchaba a un predicador que decía acerca del Espíritu Santo, de que tú sabes muy bien cuando el Espíritu Santo ya no está en tu vida. Entonces nosotros tenemos que buscarle y decirle, primero que nada, antes de iniciar una oración, es decirle, te necesito. Pero a ver, Espíritu Karen, Santo. vamos a hablar de manera personal. Sí. De una manera personal. No lo digo porque sea recién casado, ¿verdad? No lo digo por eso. Pero creo que, bueno, pues la conclusión sí es válida, ¿no? Que cuando una persona entra en cierta sintonía es porque efectivamente pues el Espíritu de Dios ya no está en esa persona. Si tú pudieras dar como ejemplificar de manera personal, no literal, algún hecho, un acontecimiento, porque sabemos que yo como cristiano puedo ser que sea un creyente, pero el Espíritu de Dios se puede ir de mí si yo lo ahuyento a través del pecado, porque solamente así hay ausencia de Dios cuando hay pecado en mi vida. Digamos lo que ¿cómo lo podemos simplificar de una manera personal? Recuerden que es un diálogo personal. Yo, o sea, quiero abrir como el enfoque, o sea, que se abra el enfoque a cosas más terrenales, ¿no? De que, ay, es que fulano de tal, ¿no? O sea, es válido, obviamente, pero hay que hacerlo un poquito más mugrosito, ¿no? Como más humano, ¿no? Como más terrosito. Por ejemplo, en el ámbito matrimonial, no, insisto, no porque tengas pero aplicar eso dentro del matrimonio yo creo que es una de las partes más difíciles. No sé qué opinan. Pues Yo creo que sí es bien difícil porque es muy difícil reconocer que tú fallas o que una de las dos personas falla. miren, nosotros casi estamos mitad y mitad solteros, y mitad con novio, y mitad comprometidos, no sé, que ya están casados. Podemos dar diferentes puntos de opinión. O
O sea, realmente sí podemos dar. Yo obviamente tengo 5 años de casado, por ejemplo Lupita ya tiene tiempo con su novio, está en una relación de noviazgo y ellos son recién casados. Incluso los mismos temas, pues puede haber opiniones diferentes, porque algo que sí se trabaja mucho en el matrimonio son estos 3 primeros puntos. Sí. Y también en el noviazgo, y también cuando estás soltero, porque también aplica como tu persona como las demás personas, ¿no? También no busco meterlos en jaque, ¿no? Así como que no, Javi, no le des por ahí, no le des por ahí. Pero vaya, o sea, al final creo que sí se puede abrir un poquito más el tema, ¿no? Yo, por ejemplo, referente al aceptar dentro del matrimonio, yo voy a hablar del matrimonio, cuando yo me caso, siempre cuando te casas hay como esa tendencia familiar que tú tienes natural. Mi esposa viene de una educación completamente diferente a la mía, se juntan 2 mundos y tratan de habitar en una misma hábitat, ¿no? Y yo creo que ahí es lo difícil, porque si tú no vas predispuesto a reconocer ciertas áreas que probablemente tú defiendas, pero no tiene sentido que las defiendas porque son temas familiares, se pone mucho el tema de la comida, ¿no? Es que a ti te quedan los frijoles salados y a mi mamá le quedaban dulces, pero a mí me gustan. Y bueno, es que así los preparaba tu mamá, pero en mi casa sí se preparaban. Y resulta que pues el inicio de esa costumbre, pues fue muy literal, ¿no? Dicen, oye, pues es que resulta que un día mi mamá no tuvo sal y le echó azúcar y por eso siempre le empezó a echar azúcar a los frijoles y quedaban dulces los frijoles. Y yo desde niño me acuerdo que el frijol siempre estaba dulce. O sea, cosas que cuando uno se casa, cuando uno empieza a compartir dentro de ese hogar, de hogar, pues el calor empieza a subir, ¿no? O sea, porque empieza a tallar, ¿cómo se dice? Esas 2 voluntades, ¿no? Yo se los digo como casados. Obviamente cuando ustedes conocen amistades, cuando ustedes tienen novio, cuando ustedes ya empiezan a tener contacto con otras mentalidades, pues también empieza ese roce, incluso dentro de las amistades. Habrá afinidades, porque dentro del matrimonio también hay afinidades, ¿no? Porque por algo están juntos. Pero hay más diferencias que afinidades, ¿no? Y ahí es donde yo digo, bueno, es que ahí sí entra la humildad, el hecho de que un día nos va a tocar reconocer, y decir, oye, pues ¿sabes qué? Pues creo que no tengo la razón, él tiene la razón, pero yo por defender mi postura familiar, pues estoy haciéndolo renegar, porque pues así es, ¿no? Cuando tú dices, no, pues, y a lo que voy, al siguiente punto, Dios dentro del matrimonio nos pone el sentir. En mi caso sí me pone el sentir de que estoy exagerando. Llega un momento donde ya se me empieza a bajar el enojo y como si, chale, creo que exageré, ¿no? No sé si solamente me pasa a mí. No, de hecho, sí, ahorita que lo mencionas, también a mí muchas veces eso pone, como que ese sentir lo pone Dios en mí cuando a veces paso por inestabilidad a través de las cosas que hago, pienso y digo. Y muchas veces es lo que me ayuda, pues así como me da como esa, ¿cómo te diré? Como esa desmotivación, pues esa fricción por decir, chale, ahora hice algo que no estuvo bien o hice algo incorrecto, dije una mala palabra, no sé, y Dios pone como ese sentir ahí donde, en esa parte pues que se relaciona con bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, es cuando se me hace como esa ayuda, pues como un rescate de, ay, ese error que cometí, pero luego después veo la bienaventuranza y me doy cuenta de que Dios pone esa sensación, pues, de entender que tú te equivocaste, pero que hay todavía esperanza de que pues puedas corregir eso y no volver a cometer el mismo error, o sea, para ayudarte mucho con tu estabilidad, pues. Y eso al final espiritualmente quiere decir que el Espíritu de Dios está contigo, porque existe ese remordimiento de decir, oye, pues, o sea, ojo, tengo mi carácter, tengo mi temperamento y yo soy así, soy explosivo, pero al final digo, chale, no, creo que sí me equivoqué, ¿no? O sea, por más buen carácter que puedas tener, ¿no? Y eso pasa también en el ámbito de padre e hijo. Por ejemplo, Dani, o sea, que todavía son hijos de familia, que tú dices, oye, pues es que a veces mi papá, mi mamá me dicen algo, y yo sé que tienen la razón, pero yo sé más porque yo voy a la escuela y porque yo esto y se dispara el ego y empieza la legata, que al final, pues, obviamente, pues padres sabios o hijos sabios, pues al final terminan reconociendo y decir, oye, pues sabes que eso sí tiene razón, ¿no? Mi mamá tiene razón, mi papá tiene razón, aunque no me gusta. Por X razón, pero no me gusta, pero no deja de tener razón, ¿no? Y yo creo que eso pasa mucho entre los adolescentes, ¿no? Que no te metas con mi vida y es que déjame hacer lo que yo quiera y es que todo el mundo lo hace y bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla. Y los papás, pues tan hermosos, siempre se la sacan igual, ¿no? O sea, siempre aplican igual. Ah, bueno, pues si usted ya quiere hacer lo que quiera, pues pague su renta, ¿no? Y, pues, ahí está la puerta, pues, que tienen razón, ¿no? Porque los que ponen las leyes son ellos, ¿no creen? Y bueno, pues al final, pues sí vemos como que en el inicio de la madurez cristiana, cuando pues, uno da el paso a seguir a Jesús, pues esto se empieza a limar, ¿no? Se empieza a limar en la vida del creyente. Muchas veces nos desesperamos, muchas veces como que, ay, incluso ya en la vida del cristiano, ¿no? Porque yo puedo ser creyente, pero el carácter de Cristo se sigue formando en mí, ¿o no? O sea, todavía hay cosas como que Dios tiene que trabajar más, y más. Entonces, pues, yo creo que aplica para muchas áreas de nuestra vida. Si no hay aceptación, nos equivocamos, pero sobre todo, como dijo Cristian, si no tienes ese sentir que te equivocaste, pues muy difícilmente vas a poder pasar a los siguientes niveles, ¿no? O sea, que Dios nos dice, necesito que pases de nivel, o sea, prueba tras prueba para que tú pases de nivel, ¿no creen? No sé, alguien que quiera llegar a agregar otra experiencia personal o un comentario. Pues yo tuve un problema en donde pues mi ego me llevaba a hacer muchas cosas con mi papá, con mi mamá. Pues yo no quería aceptar que yo estaba mal en las cosas. O sea, mi ego me llevaba a hacer cosas que yo no pensé que llegaría a hacer. Y pues sí, mi propio ego me estaba afectando en mí, y pues yo no quería reconocer que yo estaba mal en esas cosas. Hasta que un día Dios me puso una prédica, un pastor que se llama David Escarlata, y en ese día él habló sobre la obediencia hacia los padres, y esa prédica me tocó el corazón, que hasta en ese día yo reconocí y dije, Cristo, yo reconozco que he sido desobediente y muy malo con mis padres, pues yo quiero que me perdones por todo eso que yo hice, y pues ayúdame a salir de este ego que yo tengo, ayúdame a quitarme este ego. Y pues sí, hasta ahora ya he mejorado un poco, y pues sigo intentándolo. Fíjense, algo que tiene que ver mucho con la adolescencia, algo que se lo agradezco, ¿no? Que se haya abierto de tal manera, es que como estamos definiendo nuestra personalidad, el ego ataca, o sea, el ego se nos sube. ¿Por qué? Porque nosotros ya empezamos a adquirir experiencia y conocimiento. O sea, el joven ya explora, investiga, ya empieza a hacer sus propios argumentos. Entonces el ego se sube y no, pues no hay quien lo pague, ¿no? Se dispara. La verdad, pero lo que vemos es que obviamente Dios está presente, ¿no? Y el Espíritu de Dios está presente. Que a pesar de que, pues ahora sí como dicen las Escrituras, ¿no? Que Él nos escoge y Él nos ve el corazón que nosotros tenemos, que es un corazón trabajable, Daniel. O sea, que Dios dice, tu corazón está dañado, pero tienes un corazón trabajable. Se puede trabajar tu corazón, se puede moldear. Yo no puedo moldear a un corazón de hijo, ¿no? Porque muchas circunstancias van a golpear nuestro corazón, muchas circunstancias internas, externas, familia, cosas que nosotros también hacemos, pero Dios ve nuestro corazón, ¿no? Y sabe cuando ese corazón es trabajable. ¿Y qué? Pues, ¿qué tiene que hacer uno? Pues abrirlo un poquito, ¿no? Como que decirle al Espíritu Santo, está bien, me cuesta trabajo, pero haz tu obra. Dale, ¿no? Métete, hay que abrirle poquita la puerta, ¿no? Como lo mencionaste. Fíjate tú, ¿no? que ahorita que dijo eso, Héctor, estaba haciendo memoria y dije, no, sí, también, bueno, a mí me ha pasado millones de veces, y esa bienaventuranza se relaciona mucho también con otra palabra del Señor, que es honra a tu padre y a tu madre. Y a mí hubo una vez una persona que compartió acerca de eso, de honrar a sus padres, y yo en ese momento yo dije, me hice esa pregunta, ¿realmente estoy honrándoles? Y de ahora que yo paso a esta nueva etapa de mi vida, que ya me casé y pues fue una familia pues independiente, digámoslo así, entonces Dios empezó a trabajar conmigo en esa área. Y sí, o sea, me confrontó. Y sí ahorita él, sus palabras así como que sí llegaron a mi vida. Sí, de hecho sí, dije, wow, cómo Dios se manifiesta. Y sí, se relaciona mucho eso. ¿Por qué? Porque a veces, siendo jóvenes,
estando, a lo mejor, si todavía no te casas, si todavía tienes una relación con tus papás, ahí vives con ellos, haz esa pregunta, ¿los estoy honrando? Y si no lo estás haciendo, pues es tiempo de que lo hagas, es tiempo de que lo hagas, porque nunca es tarde. Y ahorita, pues gracias a Dios, a mí Dios me está ayudando en esa área, y digo, pues vamos a honrarlos como ellos se merecen, y porque antes también era de señalar, pues de decir, te equivocaste, tú me enseñaste esto. En esa parte también, como hijos, tenemos así nuestro corazón a veces, ¿no? Un poquito duro, cerradito, pero cuando Dios te confronta y te dice, ¿sabes qué? Hónralos, a pesar de todo, tú hónralos. Se equivocan, no se equivocan, a lo mejor te dicen buenas palabras, no te dicen buenas palabras, tú hónralos. Y ahorita que él daba su opinión de eso, se me vino a la mente eso, pues esa palabra, honrar, y por eso pues lo comparto, ¿verdad? Con mucho. Y pues bien, pues ya ha pasado nuestro break que nos tomamos para botanear, pues quedó intenso, quedó bastante rico el tema, ¿no? Estábamos hablando sobre la lealtad y la obediencia a los padres, y es curioso porque es un mandamiento, es el 5.º mandamiento de hecho, y poco lo desconocemos, de los cuales se pueden aplicar las 3 primeras bienaventuranzas, incluso, que pues obviamente Karen, Dani lo mencionaron, pero es el primer mandamiento con promesa. ¿Alguien sabe la promesa? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Yo siempre les suelo decir algo, ¿no? ¿De qué te sirve que te vaya bien, que Dios te prospere, que tengas dinero, pero si estás enfermo, si estás perseguido, si no disfrutas vida eterna? ¿Mande? Vida eterna o vida. Bueno, o sea, referente a los padres, tiene que ver también con la parte terrenal. Dice, para que tus días en la tierra sean de buen vivir. Prácticamente el mandamiento dice eso, para que tus días en la tierra sean de buen vivir. ¿Qué quiere decir? Que conforme nosotros hayamos honrado a nuestros padres, pues es el tiempo que vamos a durar de vida y lo bien que nos va a ir. Lo bueno de este mandamiento es que nunca es tarde para honrar a nuestros padres. Yo, pues por ejemplo, veo a Dani, veo a Lupita, veo a los adolescentes, y es muy recurrente que el ego nos ataque a esa edad, ¿no? Porque, insisto, estás buscando tu identidad, sí. Tú ya empiezas a obtener conocimiento, experiencias que confrontan la vida de tus padres, ¿no? Que dices, no papá, porque esto no es así. Tal vez en su tiempo él no lo determinó, porque no tenía tanto información como ahorita. Y probablemente tú o nosotros como jóvenes tengamos más información y más conocimiento que nuestros padres, pero no vamos a tener más sabiduría que ellos, porque ellos ya vivieron lo que ellos te están diciendo, ¿no? Pero lo bonito de todo esto es que siempre podemos honrarlos, ¿no? O sea, yo comparto algo y quiero, como la extensión de lo que dijo Dani y lo que dijo Karen, yo tuve una muy mala relación con mi papá terrenal, o sea, muy mala relación. Una mamá es diferente porque la mamá siempre es como más apapachadora, ¿no? Pero con mi papá, híjole, la verdad, yo creo que tenemos el mismo carácter, ¿no? Tenemos el mismo temperamento y nomás chocábamos. O sea, cualquier cosa era un motivo de discusión. Y batallé mucho, ¿no? Y de hecho fue hasta que yo me casé cuando Dios me hizo sentir lo que se siente de ser padre, ¿no? Y la responsabilidad que uno tiene como padre y como esposo, y pude comprender realmente por qué mi papá tomó las decisiones que tomó. Y yo digo, bueno, él lo hizo bajo sus medios que él tenía, porque no tenía estos recursos, no tenía esto, pero él tomó decisiones para beneficio de nosotros, que probablemente para mí en su momento pues no fue lo correcto, pero pude entenderlo, ¿no? Y yo les digo una cosa, lamentablemente pude entenderlo porque yo pues estaba lejos de los caminos del Señor. Yo glorifico a Dios porque Dios a la edad de 14, 15 años le habla a Dani, ¿no? Y lo confronta, lo rectifica, le hace sentir para que él cambie todo eso. Y digo, pues gloria a Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes que están jóvenes, pues tienen la oportunidad de honrar a sus padres y que su situación cambie, ¿no? Y al final, pues bueno, terminamos con la tercera bienaventuranza, ¿no? Que es bienaventurados los mansos, porque ellos
recibirán la tierra por heredad. Cuando nosotros hablamos de heredad, aquí tiene que ver directamente con los hijos, porque solamente los hijos heredan. Y nosotros desde un principio hablábamos que era, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? De ser o no ser hijo de Dios. ¿Quién hereda? Los hijos de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de mansedumbre, obviamente pusimos dos ejemplos. Uno, que el manso, por excelencia en animal, el buey, que es fuerte, que él puede hacer su voluntad, pero él se somete al invisible, se deja guiar por el invisible, pero como él es fuerte, decide actuar como si no fuera fuerte, como si fuera manso, como si él estuviera acostumbrado a la mano. Humanamente nosotros lo podemos decir que mansedumbre es que yo humanamente tengo las pruebas para ganarle a la otra persona, porque a mí me conste yo tengo la razón, pero como yo, mi genética es la de Dios, decido que, o sea, no tiene caso yo ganar. Está bien, no importa. Aunque yo sé que yo voy a ganar y que yo tengo la razón, decido perder. O sea, decir, es una pérdida selectiva, no decir, bueno, no importa, no voy a ganar nada con el hecho de decir que yo gane, ¿no? Y soy manso. Y lo mismo pasa en el tema espiritual. No sé si ustedes opinan lo mismo, pero es decidir que Dios obre en nuestras vidas, que Dios mande, que Dios nos dirija. Y como tercera bienaventuranza, cerramos este ciclo que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver el perdón de Jesús, que solamente Jesús nos convicciona de pecado. Por lo primero, y algo que dijo Dani, primero tenemos que buscar a Jesús, porque Jesús nos va a conviccionar de pecado y nos va a hacer pasar por estas tres fases, ¿no? De las tres bienaventuranzas. Y así, como dijo Dani, nosotros sí podemos decir, ¿sabes qué? Pues tú hazte cargo, Señor, porque realmente me duele, realmente sé que me equivoqué, realmente siento que me equivoqué, me duele, reconozco que me equivoqué, hazte cargo, porque yo lo hice a mi modo y no funcionó. Yo te entrego mi libre albedrío, que realmente eso significa. Y solamente esos hijos de Dios, los que le entregan a la voluntad del Padre, se convierten en hijos de Dios por adopción, porque somos perdonados a través de nuestro Señor Jesús. Nosotros podemos hacer hijos y hijos heredar la tierra y las bendiciones que tiene esta tierra de parte de Dios, ¿no? Pero yo creo que es una de las cosas más difíciles, porque algo que se mencionaron muchos de ustedes es el ego, el yo. Es que yo opino, es que yo creo, porque en este caso ya no es el yo opino o el yo siento, es pues lo que Dios diga. Si Dios dice que tengo que honrar a mi padre y a mi madre, pues yo es lo que tengo que hacer. No es lo que yo creo y lo que yo siento, no. Es lo que Dios dice, y Dios dice que pues los honre. Y punto. O sea, yo me dejo dirigir por Dios, y eso tiene que ver con la mansedumbre. En un tema, por ejemplo, en un tema matrimonial, pues imagínate que tu pareja tenga la razón, pero aún así, por evitarse, diga, sí, mi amor, está bien, tú tienes la razón. ¿Por qué lo hizo? Porque es hijo de Dios, porque se parece al Padre, punto. Los jóvenes, tú tienes la razón, tus padres se equivocaron, tú tienes la razón, tú eres la víctima, tus padres se equivocaron, tú eres víctima de todo eso que hicieron tus padres. Tú tienes la razón, puedes culpabilizarlos, puedes señalarlos, porque tú tienes las pruebas y el poder suficiente, pero como tú eres manso, le dices, mira, Señor, tú te encargas de eso. Allá ellos. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Fue algo que en su momento, y yo creo que hasta la fecha Dios me sigue confrontando con mis padres, porque es algo que yo creo que todos nos podemos identificar, ¿no? De lo bueno y las buenas o malas decisiones que toman nuestros padres, que al final dice uno que tiene que decir, bueno, pues yo tengo que hacer lo que Dios dice, ¿no? Y que Dios me dice que pues, honre a mi padre y a mi madre, aunque sean malos, padres, mis padres. Sí me ha pasado muchas veces así con mis padres, y que vean que a veces, no por decirlo así, algo incorrecto, ya fuera en el momento o el tiempo pasado, pero a veces como que sí renegaba o quería como señalar y reprocharles las cosas que hacían, o porque yo vivía de una forma, o porque me pasaba esto y el otro, pero pues entendí que sí, que a través del Espíritu Santo y de Dios que
que siempre trabaja pues con nosotros, que nos moldea y eso nos da como, nos ayuda a poner esa docilidad, esa suavidad en nuestro carácter y nos ayuda a comportarnos de una manera pues más suave, más tranquila, dejar ahora sí que nos muestre pues realmente que a pesar de sus errores pues hay que mostrar una actitud como de reverencia, ¿no?, a nuestros padres pues, y no culparlos siempre por las cosas que a veces han hecho o que han cometido sus errores también así como uno lo ha hecho, y por eso también tiene mucha relación pues con las primeras bienaventuranzas, pues reconocer que tienes la ausencia de Dios, reconocer que tú también te equivocas, que muchas veces fallas en lo que haces, en lo que piensas y dices, y asimismo complementarlo con esa suavidad, con ese carácter que poco a poco Cristo y su Espíritu Santo te van dando para que uno vaya moldeándose más a su manera y pueda seguir subiendo de nivel y haciendo cosas más agradables a Dios. Amén, amén. ¿Hay algo, no sé si quieren agregar algo más? ¿Es todo? Yo, bueno, quiero finalizar con un análisis general de algo que dijo Dani. Yo creo que el Espíritu Santo nos habló a través de Dani, ¿no? Que yo le dije en un principio, y igual pues quisiera como que quedara claro, ¿no? Cuando yo digo que esta obra es del Espíritu Santo, que al ser humano le cuesta trabajo reconocer, ¿no?, como esa parte de ser humilde, o sea, esa parte que, insisto, nos cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Algo que dijo Dani, que yo estoy de acuerdo, es ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Pues no mucho, la verdad. Simplemente decirle a Dios, Dios, pues no sé, no entiendo, pero soy materia dispuesta. O sea, yo no entiendo muchas cosas, tú me pones este sentir, pero tú trabaja en mí. No hay más, ¿verdad? Cuando nosotros, yo insisto, ¿no?, que tiene que ver todo esto con el perdón y Jesús, es prácticamente, muchas cosas no las vamos a aprender en el principio, pero yo recuerdo unas de mis oraciones, mis primeras oraciones a Jesús, y yo le decía, mira, yo no entiendo mucho, yo no sé si sí, si no, pero pues ahí está, ¿no? Y 2000 años así sigue siendo. No entiendo muchas cosas, pero pues tú trabajas en mí, o sea, tú haz lo que tengas que hacer y obviamente por nuestro beneficio, pero hablamos de una decisión. Simplemente es una decisión en nuestra oración simple, ¿no? Dejar que el Espíritu Santo nos confronte, dejar que el Espíritu Santo nos vaya moldando, nos vaya avanzando en nuestra vida y que nos dé pauta. ¿Para qué? Para que si en un momento tenemos que pedir perdón, yo honestamente se los digo, en una situación familiar, yo a mi papá le pedí muchas veces perdón, pero solamente de palabra. Le decía, papá, perdóname, pero nunca de corazón. Hasta que el Espíritu Santo tuvo que hacer ahí, tuvo que mover una situación familiar especial para que realmente yo sintiera ese dolor y yo ver a mi padre decir, ay, Javi, necio, ¿no? Pero fue algo especial. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo me concedió el perdón, un perdón genuino, donde yo fui y le pedí perdón a mi papá y le dije, ¿sabe qué, jefe? Entiendo, o sea, ahora lo entiendo, por qué tomó las decisiones que tomó, por qué me contestó lo que me contestó. Muchas veces lo hizo por miedo, por enojo, pero ahora lo entiendo por qué. Y solamente cuando yo lo entendí, cuando Dios me lo hizo entender, pude pararme frente a mi papá y decirle, ¿sabe qué, papá? Perdón, pero yo no soy nadie para juzgarlo. Yo soy su hijo, usted es mi papá. Y en esa jerarquía, lo que usted haga, lo que usted haya dicho o haya hecho, no me incumbe a mí. Y obviamente fue un parteaguas en mi vida, o sea, fue un parteaguas. Mi vida cambió de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque yo estaba iniciando mi familia. Yo les digo a los jóvenes, yo inicié tarde, ¿no? Conocí al Señor Jesús tarde. Me hubiera gustado conocer la verdad de Dani y de ustedes, ¿no? Que la verdad mucho sufrimiento me hubiera evitado. Dios es sabio, pues Dios sabe cómo y por qué hace las cosas, pues, pero yo creo que basta con el puro hecho de nosotros disponer nuestro corazón a que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y Dios se encarga de lo demás, el Espíritu Santo se va a encargar de lo demás. De si nosotros tenemos que pedir perdón, Él nos va a poner en sentido. Si tenemos que disculparnos, si tenemos que aceptar o tenemos que ser mansos y decir, bueno, pues tengo las de ganar, pero no importa, voy a ser manso. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a poner los medios y los métodos para hacerlo. ¿Para qué?
pues para parecernos a nuestro Padre, ¿no? Para ser hijos y hijos herederos, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Para vivir bien, fíjense cómo se relaciona, ¿no? Heredarán la tierra. Y los hijos, los que honran a sus padres, viven bien y viven mucho tiempo. Sus días se prolongan, ¿dónde? En esta tierra. Qué curioso, ¿no? Cómo las escrituras no se contradicen ni jamás se salen del hilo, ¿verdad? Pues bien, fue una amena charla con los jóvenes, pudimos expresar y damos por finalizado el primer bloque de las bienaventuranzas que tienen que ver con Jesús y el perdón. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos. No sé, ¿cómo se sintieron, jóvenes? Bien. Bien, ¿me sintieron bien? Bueno, yo estuve muy a gusto también, fue un rato muy agradable con ustedes. Nosotros somos el grupo Renacer y los esperamos a que sigan viendo nuestros videos. Nosotros seguimos compartiendo cada jueves. Suscríbanse por favor y los esperamos en la siguiente emisión, donde vamos a continuar con las bienaventuranzas. Amén. Dios los bendiga y hasta luego. Y la porra, ¿no? Y el grupo Renacer dice: Dios los bendiga.